Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. Médico Milce Peraza, bienvenido a Su Salud al Día. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por haberme invitado. No, un placer de tenerte en el estudio. Y la primera pregunta me gustaría hacerte, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de diabetes. Diabetes. ¿Cómo comienza todo? ¿Qué se puede hablar de diabetes y que se entienda? Porque a veces la educación médica, la que tiene un doctor, es diferente a la que puede adquirir una persona común y corriente en la calle. En el tema de diabetes, ¿qué se sabe, qué no se sabe, qué se necesita más aprender? Claro. Bueno, mira, la diabetes es simplemente el hecho de que los niveles de glucosa o azúcar, como le conocemos mucho, se mantienen elevados en el transcurso del tiempo, sin recuperarse nuevamente a sus niveles normales. Entonces, cuando una persona sostiene niveles de glucosa o azúcar en el tiempo, cuando digo el tiempo, podemos hablar de 24 horas en un día, y porque esos niveles naturalmente deben subir cuando uno tiene una ingesta y bajar nuevamente. Ese es el proceso natural. ¿Qué es lo que pasa en una persona que tiene diabetes? Ellos suben y tienden a no normalizarse, sino a quedarse altos. Y eso obviamente causa consecuencias que hablaremos posteriormente al cuerpo humano. Vamos a tener una sesión de 2 podcasts, que es un gusto, un placer para mí que nos puedas compartir en 2 podcasts la información completa de lo que es la prevención de la diabetes y qué hacer cuando la tenemos, ¿no? Pero hay una estadística acá que me llama tremendamente la atención. Trabajas para la Universidad de Utah. Correcto. Qué mejor fuente de estadísticas que la Universidad de Utah en cuanto a la salud. Es fantástico. Pero hay más de 38 millones de personas en los Estados Unidos que tienen diabetes tipo 2. Eso equivale a 1 de cada 10 personas, ¿no? Y la otra es 98 millones de adultos, más de 1 de cada 3, tienen prediabetes. Y más del 80% de estas personas ni siquiera lo saben. ¿A qué se refiere de no saber que tenés prediabetes? Bueno, vamos a englobarlo primero la diabetes, porque la diabetes tiene como diferentes etapas. No es un proceso rápido, es un proceso bastante lento. Se dice de hecho que cuando una persona es diagnosticada, generalmente ya por lo menos 5 años antes ya tenía la enfermedad. Oh, wow. Entonces por eso es que tú tienes esa estadística que te dice, hay mucha gente que no lo sabe. Porque mucha gente está en ese nivel prediabético o ya diabético, porque los síntomas no se demuestran inmediatamente, sino que duran mucho tiempo en demostrarse. Y muchas personas van a revisarse ya cuando esos síntomas aparecen, y generalmente cuando esos síntomas aparecen ya está bastante avanzada la enfermedad. ¿Eso de 5 años es un factor común denominador en la comunidad hispana o es a nivel general? A nivel general. A nivel general estadísticamente se dice que cuando una persona empieza a sentir ya los síntomas, ya tiene 5 años pasando el proceso de la enfermedad. Sin embargo, estadísticas muestran que la gente hispana tiene un 70% más de probabilidades en contraer diabetes. Claro, eso tiene muchos factores. Tiene un factor cultural, obviamente la forma como comemos, y también hay un factor genético. El componente genético que hace a la mayoría de los latinoamericanos es más propenso a desarrollar diabetes que otro tipo de componente genético como pudiese ser el anglosajón. No quiere decir que ellos no la tengan, no quiere decir que ellos no la puedan padecer, pero genéticamente llevamos esa carga. ¿Contra qué lucha más el hispano? ¿Contra la parte genética o la cultura? Cuando hablamos de diabetes. Yo creo que con la cultura. ¿Sí? ¿Hace más estrago la cultura que la parte genética? Claro, porque yo te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero se va a entender bien esto. Si nacen 2 personas, 2 hermanos que son gemelos, y ambos traen un gen para desarrollar cáncer de piel. Un hermano se dedica a ser abogado y siempre está en oficinas, no lleva sol. Y el otro se convierte en granjero o en agricultor, que está expuesto al sol. ¿Quién crees tú que de los 2 puede desarrollar más rápido cáncer de piel? Claro, la persona que está expuesta al sol. Y los 2 tienen la misma carga genética. Entonces tenemos la carga genética, pero el factor cultural, es decir, la forma de lo que hacemos, lo que comemos, nos hace estar más propenso a eso.
Interesante lo que estás diciendo. Y cuando hablamos de carga cultural y se nos pide, tenés que cuidarte, tenés que hacer cambios, ¿el hacer cambios significa que uno tiene que abandonar la cultura? No, no tienes que abandonar la cultura, pero tal vez hay cierta percepción por parte de la población de que sí. Porque muchos de esos cambios son cambios alimenticios de cosas que hemos comido desde que estamos pequeños. Y viene muy arraigado a nuestra cultura. Entonces, tal vez tú lo tomes como si no como esto, entonces ya no soy de este sitio. O no me siento identificado con este sitio. Cuando tú dices de la parte de advertencia, ¿no? ¿Qué es lo que son las señales de advertencia que una persona puede decir, bueno, tal vez estoy en este grupo de que no lo sé, pero tal vez tenga prediabetes, ¿no? ¿Cuáles son las señales de advertencia que una persona puede tener? Mira, los síntomas más comunes son el exceso de ir a orinar. Es decir, empiezas a orinar más común de lo normal. Obviamente todos orinamos varias veces al día, pero empiezas a notar de que, por decir un número, ya no voy 3 veces, sino que voy 7 veces al baño en la mañana. Me da más sed de lo normal. Empiezas a sentir mucho más sed. Y eso tiene una explicación que la podemos hablar posteriormente o ahorita si tú quieres. Dale, pero me gustaría saber. Cuando el nivel de azúcar en la sangre se eleva, hay un proceso de gradiente, es decir, la célula quiere balancearse. Entonces, como balancea, porque tiene mucho sólido, en este caso es el azúcar o la glucosa, empieza a botar líquido para tratar de desplazar ese nivel de azúcar que tiene, porque está muy cargada. O sea, es como una especie de mecanismo de defensa del cuerpo. Claro. Entonces se dan esos síntomas. Si yo orino mucho, ¿qué me da? Sed, porque estoy perdiendo líquido. Claro. Entonces es algo que se retroalimenta. Orino mucho, es un círculo. Es un círculo. ¿Eso se da más en la gente adulta hispana o también hay... Eso se puede dar en cualquier persona, independientemente de su origen étnico. No tiene nada que ver con eso. Okay. Eso es un síntoma muy común y es el síntoma más común por el cual la gente llega a revisarse. Me está pasando esto. Generalmente si es un hombre de edad media, piensa que es la próstata. Porque obviamente con la próstata también hay un proceso de síntomas que orino mucho, pero no debería dar sed. ¿Cuáles son las principales razones que una persona, en este caso en los Estados Unidos, que el hispano es uno de los que menos acceso al cuidado preventivo de salud tiene, pero cuando va al médico es porque ya casi está todo, como decimos nuestros pueblos, el pescado vendido, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuáles son las principales causas que con el tema de la diabetes una persona asiste al doctor? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales asiste o no asiste? Asiste al doctor. Bueno, los síntomas, sintomatología. La sintomatología, pero el público en general, común y corriente, ¿está educado en identificar esos síntomas? Yo diría que la gran mayoría no. ¿Por qué? Culturalmente no se nos ha inculcado el ir a revisarnos preventivamente. No solo por la diabetes, sino por cualquier otra razón. Sobre todo, vamos a hablar de primeras generaciones, tal vez segundas generaciones, tal vez terceras, cuartas generaciones aquí en Estados Unidos ya han cambiado un poco ese pensamiento. Pero no tenemos, tradicionalmente en nuestros países de origen, no tenemos esa cultura de ir al médico una vez al año a chequearnos, sino que vamos al médico cuando nos sentimos mal. Cuando ya está todo... Si nos pasa algo, voy al médico. Si no, asumo que estoy bien. No vamos por prevención, sino por tratamiento. Exactamente. ¿Y eso cuesta caro? Bueno, cuesta caro porque... No el tratamiento, porque, sino las consecuencias. Claro, las consecuencias cuestan caras porque tú dices, bueno, pago la visita, me siento bien, pero si me consiguen algo a tiempo, el tratamiento es más sencillo y más barato. Y esa detección temprana que te estás refiriendo, ¿qué es lo que logra? Bueno, hay un temor a la insulina en la comunidad hispana. Si tú te detectas temprano la diabetes, muy posiblemente no necesitas utilizar insulina. O sea, por lo que estoy entendiendo, me querés decir que gran parte de la comunidad hispana le tiene miedo al diagnóstico. Sí, hay gente, yo incluso he tenido pacientes que me dicen, es que no me quiero revisar porque me da miedo que me salga algo. Y bueno, entiendo el temor, pero el hecho de que yo te haga un examen no te estoy poniendo la enfermedad. Muy buen punto eso. Muy interesante. Si lo tienes, lo tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes. En tu experiencia como médico asistente o médico asociado en la Universidad de Utah,
la mujer, entre el hombre y la mujer hispana, ¿dónde más se repite el tema de la diabetes? Yo diría que igual, pero ¿Sí? diría que el hombre le cuesta un poco más ir al médico que a la mujer. La mujer tiende a ser un poco más preventiva que el hombre. Volvemos al tema cultural. Claro. Otra vez. Sí. En líneas generales, obviamente en líneas generales, porque hay casos de casos. Pero en líneas generales, la mujer está más pendiente de la salud que el hombre. Y yo diría que me atrevería a decir que inclusive en otras culturas, no solo la hispana. ¿Sí? Y es interesante lo que estás diciendo en cuanto a está más pendiente. Pero de igual manera, en general, el hispano tiene muy limitado el acceso al cuidado preventivo de la salud en este país. Claro. ¿A qué se te refieres estar más pendiente? ¿De qué manera se puede estar pendiente, en este caso de la diabetes, cuando a veces uno no tiene acceso a un cuidado de calidad de salud? Claro, existen muchas barreras. Existe la barrera del idioma. Okay. Existe la barrera cultural, porque a veces te hablan el idioma pero no te entienden, que es muy diferente. Existe obviamente la barrera económica, que es muy importante, y la de información. Yo hace algún tiempo estuve trabajando con un proceso cuando las personas llegaban al país y hacían su primer chequeo médico a nivel de refugiados. Y tú ves el desconocimiento no solo a nivel hispano, sino en otras culturas, de nuestro sistema. Entonces, conocer el sistema es un sistema complejo. Sí, es un desafío. Entonces, toma tiempo en descifrarlo. Inclusive para aquellos que tenemos mucho tiempo aquí y trabajamos en eso, todavía nos cuesta descifrar ciertas cosas. Interesante lo que estás diciendo. A ti como experiencia, como médico, con la cultura hispana, tú dijiste la barrera idiomática. Tú hablas perfecto español, eres de Venezuela, eres médico de Venezuela, mi por idioma supuesto. nativo. Pero ¿en qué ayuda que así tengamos más trabajadores de la salud en el idioma del inmigrante? ¿En qué ayuda eso? Más allá de la comunicación literal. Claro. ¿En qué puede ayudar? Bueno, en la medicina hay algo muy importante que es conocer a la persona como persona, más allá del conocimiento científico. Entonces, si tú logras conocer a la persona, cómo vive, qué hace, tú puedes entender mejor los procesos. Porque yo te puedo recetar algo y te puedo hacer unos exámenes de sangre y veo unos resultados, pero yo no sé cómo tú vives, yo no sé cómo tú comes, yo no sé cómo tú te desenvuelves. Y eso es muy importante porque la medicina es algo integral. Cuando tú ves un examen de sangre o unos laboratorios o unos análisis, tú no analizas los números por sí, es un conjunto de cosas. Es obviamente los números, pero es de quiénes son los números, qué representa eso. Conocer los números de cada uno. Claro. Porque tu número no necesariamente va a ser la copia al carbón de otra persona. Obviamente hay cosas básicas, pero cada persona es un mundo, es un universo. Hablando a nivel sociedad en cuanto a la diabetes y lo que consumimos a nivel media, a nivel televisión, la imagen que se nos vende en este país que es muy consumidor. ¿Contra qué lucha esta cultura inmigrante a la hora de consumir alimentos? Porque aquí hay buenos alimentos, claro, pero son caros. Claro. Pero luchamos contra una propaganda, contra una publicidad tremenda de consumir azúcar constantemente. ¿Cuál es el desafío que tú has visto como médico en las familias hispanas a la hora de prevención de enfermedades y específicamente la diabetes? Bueno, mira, es tiempo. Estados Unidos es un país donde uno vive muy rápido. Entonces a veces esa misma falta de tiempo no te permite tal vez cocinar adecuadamente, sino que compras lo primero que ves en la calle porque es fácil, es más barato y no tengo tiempo. Eso es un factor. Tiempo. Y te diría que no solo en la sociedad hispana, sino en la sociedad americana como tal. En la comunidad hispana, bueno, el acceso a qué productos hay, dónde los venden, cuánto cuesta. Me limito simplemente a la estación de gasolina que queda cerca de mi casa, me limito simplemente a la tienda que queda en la esquina, o conozco los diferentes supermercados, abastos, venta de legumbres y hortalizas de toda la ciudad. Entonces, conocimiento de la ciudad, conocimiento de dónde están las cosas, cuánto cuestan. Y según también dónde vivo. Y también según dónde vivo. Porque si lo más cerca que hay es en la esquina, que venden puro azúcar, claro, puro caramelo. Yo una vez tuve una paciente no hispana, venía de un país de África, y me dice que ella no conseguía vegetales en este país. Así me dijo.
que ya no conseguía vegetal en este país. ¿Y dónde voy? Bueno, la tienda que queda en la esquina, un 7-Eleven. Claro, tenía poco tiempo aquí. Entonces, conocer dónde están las cosas. Sí, ¿no? Tiempo, conocer los recursos alrededor de donde uno se desenvuelve. Es interesante. Y hablando de la niñez, los niños, la diabetes pediátrica, ¿es algo que nos deberíamos preocupar? Bueno, sí, obviamente yo no soy pediatra, pero te puedo decir que sí, hay un aumento de la diabetes a nivel infantil y tiene que ver mucho con esto, con la alimentación. Y es lo mismo. Siempre. Es lo mismo. Prevención, Claro. pero a veces no hay tiempo, a veces es todo lo que enumeras. Hay un tipo de diabetes que estábamos hablando de la diabetes número 2 o la diabetes tipo 2, que es la más común, pero hay una que es tipo 1, que es algo genético, tú naces con ello. De hecho, esos pacientes casi siempre tú lo ves muy joven, porque naces con eso. Claro. Pero eso no es el común, el grueso de la población. Anteriormente, ese era el tipo de pacientes diabéticos infantiles que se veían. Ahorita no, ahorita se está viendo mucho tipo 2. ¿Y debido a qué? A eso, debido al tipo de alimentación, actividad física. ¿Y hay planes para hacer un cambio con eso? A nivel gubernamental, lo desconozco. Obviamente, con la nueva administración se han hablado de que van a hacer ciertos cambios en los tipos de dietas en las escuelas, bebidas azucaradas, etcétera, pero todavía no he visto ningún cambio fuerte. Contundente. Sí, que tú digas, sí, ahora sí se ve. ¿Y a nivel médico? A nivel médico, bueno, obviamente nosotros hacemos la parte educativa y obviamente la parte de tratamiento, pero la idea sería no llegar a la parte del tratamiento, Por supuesto. prevenirlo. Claro. ¿Y a nivel sociedad qué se necesita cambiar? Bueno, a nivel de sociedad se necesita cambiar lo que venimos hablando. El acceso al tipo de comidas, dónde están las cosas, qué puedo hacer, qué puedo cocinar. Y yo creo que tener tal vez la mente un poco más amplia de no cerrarme. Si yo comí esto toda mi vida, tengo que seguir comiendo esto toda mi vida, porque si no lo hago, ya no estoy traicionando mis raíces. Qué juego de palabras y qué conflicto de emociones para un inmigrante, ¿no? Claro. Llegar es difícil, aquí, no es fácil. Porque a veces como inmigrante lo primero que tendemos nunca es soltar la cultura. Claro. Y nos sentimos que somos infieles. Mira, yo te puedo dar un ejemplo que me pasó la semana pasada. A ver. Tengo este aparatico aquí que lo estoy probando. Es un monitor de azúcar, de glucosa. Y dije, voy a probar a ver los diferentes alimentos cómo se comportan. Tú dijiste que yo soy venezolano. Bueno, dije, voy a ver cómo me va con una arepa. Me levanté, me comí una arepa y un café. Y se disparó el azúcar mucho más que con otros alimentos. Yo sabía, porque obviamente las harinas, sobre todo las harinas de maíz, te lo suben mucho. Pero fue impresionante de una cosa que obviamente yo he comido toda mi vida. Increíble, ¿no? Y lo estaba monitoreando en tiempo real, cómo subía el azúcar. ¿Y no lo negaste como venezolano? No lo negué. Pero y a eso veces no quiere decir que más nunca me voy a comer una arepa. No, claro, pero a veces no existe eso, la negación de la sociedad. Claro, sí, hay una especie de cultural, eso no es verdad. Negacionista, claro. al máximo. Médico Emilce Peraza de la Universidad de Utah, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Un placer tenerte. Okay, gracias. Gracias. Esto fue Su Salud al Día. Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Live On, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.